Hola profesora. En esta ocasión ya vamos a estar hablando sobre el cambio climático. Esta es la unidad curricular Ciencias de la Atmósfera y las participantes en mi grupo son Vázquez Aigil, Calderón Mariana y mi persona Andrea Bonilla. Así que a continuación vamos a estar hablando sobre qué es el efecto invernadero natural. Bueno, el efecto invernadero es un proceso mediante el cual el calor que entra a la Tierra por la radiación solar, una parte es absorbida por la superficie de la Tierra. Esto es por los gases de efecto invernadero. Los principales gases de efecto invernadero son vapor de agua, dióxido de carbono, ozono, metano y óxido nitroso. Y entonces ellas retienen esa parte del calor que llega al Sol y también la que rebota en la superficie terrestre. Esto hace que la temperatura de la atmósfera se mantenga más elevada y hace que la temperatura promedio de la superficie terrestre sea de unos 15 grados Celsius. Y como esto es un proceso natural, sin ella la vida en la Tierra no sería posible. Por lo tanto, si no hubiese gases de efecto invernadero en la Tierra, nuestro planeta tendría una temperatura media de menos 18 grados. Muy frío. Bueno, ¿cuál ha sido la influencia del humano en el efecto invernadero? Bueno, como es evidente, a partir de la era industrial, las actividades humanas han añadido una mayor cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera, principalmente por la quema de combustibles fósiles y la eliminación de los bosques, los principales sumideros de carbono. Y bueno, como el exceso de gases de efecto invernadero resulta en un aumento de la temperatura global, esto conlleva al deshielo de los casquetes polares y otras consecuencias, como podemos ver en la imagen de aquí. Este es el efecto invernadero provocado por el humano. Aquí podemos observar que parte del calor queda atrapado en la Tierra por el exceso de CO2, por las distintas actividades industriales que se realizan en la Tierra, como son la quema de combustibles fósiles, los gases emitidos por aviones, por medios de transporte, por las residencias urbanas, por, la, por los cambios en el uso del suelo. Todas estas actividades producen un exceso de CO2 y por lo tanto, como consecuencia, hace que aumente la temperatura global. Las actividades humanas a través de las emisiones de gases de efecto invernadero han causado el calentamiento global, alcanzando la temperatura global de la superficie en 1,1 grados Celsius entre 2011 y 2020. Y esto está muy por encima de lo que era en 1850 a 1900. Y entonces muchas de las consecuencias son evidentes, como eventos climáticos catastróficos y que ocurren más a menudo y con mucha más intensidad. Y muchos cambios debido a las emisiones pasadas y futuras de los GEI son irreversibles en escala de siglos o milenios. Esto quiere decir que para poder recuperar todo el daño que ha causado la influencia de las actividades humanas en el efecto invernadero, van a tardar en recuperarse o en volver a su estado normal entre siglos o milenios. Entonces aquí podemos ver podemos ver esta noticia de mayo del 2025 que dice que aumenta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y va hacia niveles desconocidos para el humano. Esta noticia es de mayo de 2025. Y otro que dice aquí, este es del mismo año. Esta fue hecha en el observatorio de Mauna Loa, Hawái, que dice que los niveles de CO2 en la atmósfera alcanzan niveles récord de 430,6 ppm el 7 de marzo del 2025. Este es un nuevo récord entre las emisiones. Y eso hace que aumente la temperatura global, como podemos ver aquí
en sus consecuencias. Por ejemplo, esas emisiones de, de CO2 producen un aumento acelerado de la temperatura y a niveles que no sabemos cuáles son o cuáles serán las consecuencias para los humanos. Y bueno, sí se pueden saber a través de modelos climáticos que vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son y serán los efectos del cambio climático? Bueno, aquí podemos ver que una concentración más alta de CO2 eh, es la más alta en al menos 2 millones de años. Y las subidas del nivel del mar han incrementado más rápido en al menos 3.000 años. Y además la superficie del hielo marino ártico ha alcanzado su nivel más bajo en al menos 1.000 años. Además, el retroceso de los glaciares, fundamentales para regular el clima del planeta, eh, han retrocedido sin precedentes en al menos 2.000 años. Esto ha llevado a impactos adversos generalizados y pérdidas, más daños relacionados con la naturaleza y también a las personas. Porque no importa dónde vivamos, todos vamos a experimentar los efectos del cambio climático. Y bueno, también otra de las consecuencias es que las comunidades vulnerables, que históricamente han contribuido menos al cambio climático actual, se verán afectadas de manera desproporcionada. Y estos son la población de los niños, las personas de escasos recursos y también las de países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y bueno, ¿cuáles son y serán los efectos del cambio climático? Bueno, otros serán que, según un estudio publicado en Science Advances, confirmó que la Tierra ya ha superado 6 de los límites seguros, incluidos cambio climático, pérdida de biodiversidad, degradación del suelo, alteraciones del ciclo del nitrógeno, uso excesivo del agua dulce y contaminación química. Además, las consecuencias incluyen extinción masiva de especies, sequías extremas, inundaciones, deforestación acelerada, degradación agrícola y colapso en sistemas marino-costeros. Entonces, bueno, esta imagen o esta ilustración que podemos ver aquí es que según el estudio más reciente publicado por Global Change Biology, la acidificación de los océanos será el próximo límite a romperse, lo que podría provocar un cambio ambiental inaceptable, con consecuencias catastróficas para toda la vida marina y para los ciclos biogeoquímicos como los ciclos hidrológicos, las corrientes y en general toda la vida. Y también el ciclo del oxígeno, o sea, un desbalance total. Aquí podemos ver que evidentemente se han superado los 6 límites. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este será el próximo a superarse. Y bueno, eh, aquí podemos ver que una pregunta muy común es que si los cambios serán iguales en todo el mundo. Pues no. Aunque el calentamiento global es un fenómeno planetario, sus manifestaciones y consecuencias varían drásticamente de un lugar a otro. Esto debido a una combinación de factores geográficos, climáticos y socioeconómicos. Por ejemplo, los países en vías de desarrollo, por la falta de infraestructura y también falta de planes de mitigación de riesgos, resultarán más afectados por el cambio climático. Otros que sufrirán otras consecuencias serán
la afectación directa en zonas costeras por el aumento del nivel del mar. O sea que muchas ciudades y muchas comunidades costeras podrían quedar bajo el agua en menos de 100 años. Además, el Ártico se está calentando a un ritmo mucho más rápido que cualquier otra región en el mundo. Esto es evidente en el Polo Norte, en lugares como Siberia y en Groenlandia, que ya de verdad ha perdido mucha de su cobertura glacial, lo que ha tenido consecuencias en la vida marina y en la biodiversidad en general. Además, los ecosistemas de arrecife y coral son muy vulnerables al, al calentamiento del agua y a la acidificación del océano, lo que creará como consecuencia el blanqueamiento de estos corales. Además, algunas zonas se inundarán y otras sufrirán de sequías prolongadas. Esto es debido a los cambios que hemos visto de los límites superados, alteraciones de los ciclos bioquímicos y cambios en la composición de la atmósfera a causa de todos estos eventos provocados por el hombre. Y bueno, ¿cómo podemos saber lo que ocurrirá parcialmente o cuáles serán las consecuencias del cambio climático? Bueno, esto se realiza mediante la utilización de modelos climáticos. Los modelos climáticos son programas o software que son representaciones matemáticas y computacionales de los procesos físicos, químicos y biológicos que operan en la atmósfera, los océanos, la superficie terrestre y el hielo, además su interacción y retroalimentación. Sirve principalmente, y en el contexto en el que nos interesa a nosotros los ingenieros ambientales, pues, proyectar climas futuros, también atribuir cambios climáticos observados y entender el clima actual. Esto, por ejemplo, en este informe de emisiones futuras del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ellos realizaron un informe en el que se evalúa la respuesta climática para 5 escenarios posibles de emisión. Aquí podemos ver que tenemos 5 escenarios basados en estos 5 ejes. Para ver qué pasará si las emisiones futuras siguen en aumento, o sea, varios escenarios posibles de emisiones. Y bueno, esto cubre un amplio rango de evolución futura de impulsores antropogénicos del cambio climático, y las emisiones varían entre escenarios según los supuestos socioeconómicos, los niveles de mitigación de cambio climático y los controles sobre la contaminación del aire. Esto debido a los aerosoles y 20 precursores de ozono distintos del metano. Y bueno, como podemos ver por acá, eh, esta ilustración de aquí, bueno, estos son los resultados del informe. El informe del grupo de trabajo 1 de el IPCC para el 2021. El primero es, aquí será, si se alcanza el máximo de concentraciones de CO2, las emisiones serán muy altas. Y bueno, aquí tenemos un escenario si se dobla la concentración de CO2, tendremos emisiones altas. El otro escenario, si se alcanza el máximo de concentración de CO2, entonces tendremos emisiones medias. Disminuirá la mitad de la concentración de CO2. Entonces, si tenemos un CO2 máximo, tendremos emisiones bajas. Entonces, si se obtiene un... Ay, no, esto no.
Y bueno, aquí podemos observar lo que pasaría para estos 5 escenarios futuros de emisiones de CO2 en billones de toneladas de CO2 al año. Y esto sería a través del tiempo en el que se verían estos posibles escenarios de absorción de CO2, en el que podemos ver entre emisiones y lo que pasaría si se alcanza un máximo de CO2, lo que pasaría si se doble la concentración de CO2, obvio tendríamos emisiones muy altas. Si se dobla la concentración de CO2 tendremos emisiones altas. Si se alcanza el máximo de concentración de CO2, para este tiempo tendremos emisiones medias. Disminuye la mitad de la concentración del CO2. Y bueno, aquí tenemos los otros escenarios que son para emisiones muy bajas. Y estos son resultados realizados con un modelo climático. Y ahora sí, a continuación, mi compañera Mariana Calderón. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Calderón y les voy a hablar sobre qué impacto tiene el cambio climático en Venezuela. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo en el clima en la Tierra, que provoca el calentamiento de la atmósfera en los océanos y en los suelos. Asimismo, provoca fenómenos meteorológicos más extremos como huracanes, inundaciones, olas de calor y sequías. En los últimos meses se ha evidenciado el impacto que ha tenido el cambio climático en Venezuela. Según un informe publicado por el Sistema de Servicios del Cambio Climático del Instituto Venezolano de Investigación Científicas de este presente año, plantea cómo el sobrecalentamiento del océano y las lluvias extremas han generado condiciones de riesgo para la biodiversidad, la infraestructura y la seguridad de comunidades humanas en diversas regiones del país, causando fuertes lluvias por ondas tropicales en los últimos meses. El informe plantea que el Mar Caribe presenta un aumento anómalo en las temperaturas de hasta 1,5 grados centígrados, lo cual aumenta el riesgo de lluvias torrenciales y deslizamientos, especialmente en zonas montañosas del país. En el mes de junio, ondas tropicales de 4 y 5 provocaron lluvias de hasta 50 milímetros en 3 horas y ondas de 6 y 7 causaron acumulaciones de 90 milímetros en algunas áreas. La ciudad de Rubio, Táchira, donde se reportó un incremento de 212% y en Barinas alcanzó 169%. Cifras anteriores evidencia cómo las fuertes lluvias torrenciales han destruido carreteras, fuentes y cientos de viviendas en los Andes y los llanos occidentales venezolanos, además de aislar a los pueblos enteros en la región andina y provoca importantes pérdidas en la materia de producción agrícola, afectando a la población y además saturación de los suelos y la inestabilidad, quedando muestra de cómo el cambio climático ha afectado a nuestro país. ¿Qué es huella de carbono en una empresa? En la siguiente lámina se puede apreciar una empresa o una industria realizando su trabajo de producción y es evidente que a medida de este trabajo va soltando se va liberando a la atmósfera dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es la cantidad total de carbono en una empresa? Bueno, son los gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, que se emite de manera directa o indirectamente a la atmósfera como resultado de sus actividades. Es una medida de impacto que tiene la empresa en el cambio climático. ¿Cómo se puede calcular esta huella de carbono? Bueno, las emisiones de estas fuentes son relacionadas con los organismos, incluyendo emisiones directas e emisiones indirectas. Se puede decir que las emisiones directas son aquellas que provienen de fuentes
que la empresa posee o controla, como la combustión de maquinarias, vehículos propios, calderas, entre otros. Y las emisiones indirectas se relacionan con el consumo de energía eléctrica, transporte de productos, uso de bienes y servicios y otras actividades de la cadena de valor. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes para las empresas para contribuir lo menos posible con el cambio climático? Se presentan 7 posibles recomendaciones. La primera de ellas es medir y entender su huella de carbono. Es importante que la empresa, antes de tomar acciones, es fundamental que calcule su huella de carbono para identificar las principales fuentes de emisiones y las áreas de oportunidad. Número 2. Optimizar el uso de energía. Utilizar tecnologías más eficientes, como la iluminación LED, energías renovables, la solar, eólica o la biomasa, equipos de bajo consumo y sistemas de gestión energética. 3. Reducir el consumo y gestionar los residuos. Promover la reducción, la reutilización y el reciclaje de operaciones diarias y así minimizar el uso de materiales y recursos naturales no renovables. Número 4. Innovar en productos y servicios sostenibles. Diseñar productos con menor impacto ambiental y procesos de producción menos contaminantes. Número 5. Promover una cultura sostenible. Capacitación al personal de trabajo en prácticas responsables con el medio ambiente. Número 6. Garantizar la compensación de emisiones invirtiendo en proyectos en reforestación. Y número 7. Establecer metas y reportar avances. Definir los objetivos claros de reducción de emisiones. Realizar informes de sostenibilidad para dar seguimiento a los progresos. En esta sección del video vamos a abordar una pregunta crucial que nos lleva al corazón de la gestión ambiental empresarial. Si trabajas en el departamento de gestión ambiental de una empresa de transporte de mercancías, ¿recomendarías la implantación y certificación de la norma ISO 14064? Y más importante, ¿por qué? Bueno, mi respuesta es un rotundo sí. Y las razones son múltiples y fundamentales. La norma ISO 14064 es esencialmente una herramienta para cuantificar y reportar las emisiones de gases de efecto invernadero. Para una empresa de transporte cuya actividad principal, el uso de combustible, es una fuente directa y significativa de estas emisiones. Medir con precisión su huella de carbono es el primer paso indispensable para lograrlo. Al implementar la ISO 14064, la empresa no solo conoce su impacto, sino que puede identificar dónde se concentran sus emisiones. Esto abre puerta a la identificación de oportunidades reales y efectivas para reducir ese impacto, ya sea optimizando rutas, invirtiendo en flotas más eficientes o incluso explorando combustibles alternativos. Además, en el mundo actual, la sostenibilidad ya no es una opción, es una expectativa. La certificación ISO 14064 mejora drásticamente la reputación y la imagen corporativa de la empresa. Demuestra un compromiso real con el medio ambiente, lo que puede ser un factor decisivo para clientes, inversores y en muchos casos para acceder a nuevos mercados que valoran estas prácticas sostenibles. Por ejemplo, pensemos en la ventaja competitiva al licitar para contratos que exigen o priorizan la gestión ambiental. Finalmente, esta norma prepara a la empresa para el uso de las regulaciones ambientales. Y bueno, estas son cada vez más estrictas, ya que al estar certificado con la ISO 14064, asegura que la empresa esté adelantada a las normativas, evitando posibles sanciones y demostrando un liderazgo proactivo en su sector. En resumen, es una inversión que se traduce en eficiencia operativa, ahorro de costos a largo plazo y una contribución tangible a la lucha contra el cambio climático. Bueno,
A lo largo de este video hemos recorrido los desafíos del cambio climático, desde el entender el efecto invernadero hasta cómo nuestras acciones impactan en el planeta, pasando por los efectos globales y locales, la importancia de la huella de carbono empresarial. Bueno, hemos visto que existen tantas herramientas como la ISO 14064 que permiten a las empresas ser parte activa de la solución. El cambio climático es una realidad que nos llama a la acción colectiva. Esperamos que esta información les impulse a ser agentes del cambio. Muchísimas gracias por su atención.